día. Muchas gracias de verdad. Y el día de hoy les quiero conversar un poco sobre el diagnóstico y los desafíos pendientes de la educación técnico-profesional, haciendo un barrido bien general desde el punto de vista de la evidencia disponible y también desde el punto de vista de los supuestos que parecen estar detrás de la educación técnico-profesional y su relación con el desarrollo de los países. Voy a tratar de coordinar, nunca tengo papeles y algo más porque, como van a ver en mi presentación, hay que desarrollar actividades cognitivas, más bien habilidades cognitivas y habilidades blandas para trabajar y ser exitoso en la vida. Y resulta que yo no pude ir al kinder porque mi mamá me enseñó a leer desde muy chico, entonces no pude desarrollar ninguna habilidad blanda de motricidad y de coordinación, porque me pasaron al tiro a primero básico. Entonces voy a tratar de coordinar la presentación en el PowerPoint que tengo que correr con mis papeles. Por favor, si ven que estoy muy descoordinado, me avisan, ¿sí? Levanten la mano y me dicen, oye, está descoordinado el PowerPoint. Bueno, ¿cuál es el itinerario para hoy? El itinerario para hoy es hacernos algunas preguntas y ver algunas características de la educación técnica en Chile. Primero, hacerse la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué necesitamos educación técnica? ¿Y qué es lo que nos dice la investigación al respecto? En segundo lugar, mostrar algunos hechos y principales características de la educación técnica hoy en Chile, mostrar cuál es la relación entre la educación técnica y la formación continua, los principales desafíos y proyecciones, cuál es la relación entre la educación técnica y el mundo laboral y algunas reflexiones finales. Bueno, en primer lugar, la discusión sobre el sentido y el rol de la educación técnica debe ponerse en relación con el patrón de desarrollo, competitividad y crecimiento de los países. Teóricamente, la educación técnica debería relacionarse con la productividad, la desigualdad y el crecimiento. Y esto tiene que ver con una teoría que lanza un economista en los años 50, 60, y que crea algo que se llama la curva de Kuznets. Y se hace la pregunta de la educación técnica en relación al modelo de desarrollo que tienen los países. Y la curva de Kuznets propone lo siguiente, que la desigualdad es producto de las bajas tasas de crecimiento económico y que a medida que va aumentando el crecimiento económico, va disminuyendo la desigualdad. Y eso tiene que ver, como se ve en el gráfico que está en la pantalla, teóricamente también, con el nivel o el estado de desarrollo del país. Se pensaba que las economías pasaban de ser preindustriales, es decir, economías que principalmente producían bienes primarios, agricultura, ganadería, explotación minera, y eso no requería un alto nivel de tecnificación, y además eso traía niveles de crecimiento bajos y por lo tanto altos niveles de desigualdad. Y de ahí había un punto de inflexión en donde se transformaba esta economía preindustrial en una economía industrial con producción de manufacturas. Y es aquí donde entraría principalmente a jugar un rol esencial la educación técnica. Y en esta generación de una economía industrial, lo que empezaría a suceder es que los niveles de crecimiento de los países serían más acelerados y a medida que crece la economía debería disminuir la desigualdad de acuerdo a la teoría. Y por último, se transitaría de una economía industrial a una economía postindustrial más basada en la oferta de servicios.
Bueno, básicamente, esta idea de que los niveles de desigualdad están relacionados con el momento de desarrollo del país, pues no se ha dado en todos los casos. De hecho, en el caso de Chile, el profesor Landerreche ha mostrado que esta regularidad no es tal. Y lo que lleva a hacernos una pregunta respecto de el crecimiento del país, su nivel de desarrollo y su estrategia de ciencia y tecnología para el desarrollo. Y es ahí donde se vincula la educación técnico-profesional. Bueno, en el contexto latinoamericano, vemos que Chile puede entenderse como un país que tiene una alta paradoja, considerando la propuesta teórica antes mencionada. Chile tiene un alto PIB per cápita, como aparece ahí en el gráfico, y también tiene un alto índice de Gini, es decir, un coeficiente de desigualdad relativamente elevado. Por lo tanto, se observa que no existe esta regularidad en Chile, en donde mayor crecimiento económico que genera mayor producción per cápita necesariamente produciría una mayor igualdad. También es importante ver la ubicación de Chile en los rankings de competitividad y conocimiento, porque pareciera estar bien posicionado, pero en estos rankings de competitividad y conocimiento queda la duda de cómo está, cómo es el modelo de desarrollo de Chile y si está basado en el desarrollo científico y tecnológico o bien está mucho más marcado, como es mi hipótesis, por un modelo de desarrollo primario, de explotación de recursos básicos y agricultura con algo de tecnificación, pero no necesariamente un modelo que desarrolla ciencia y tecnología para la producción. En este siguiente gráfico, cuando nos comparamos por el mundo, tenemos, estos son indicadores que son de participación de industrias de ingeniería en el valor agregado de la industria, perdón, y también patentes acumuladas por millón de habitantes e inversión en investigación y desarrollo. Se movió bastante el gráfico, pero el punto aquí es que al compararnos con el mundo, América Latina es precisamente una de las regiones en donde no se ha generado desarrollo tecnológico ni científico a la par del crecimiento económico. Es una región con poco desarrollo ingenieril y poco desarrollo de las patentes, lo que muestra una deficiencia en el sector técnico en su sentido general y probablemente tiene que ver con los modelos de desarrollo y los modelos de crecimiento que yo diría ni siquiera escogen los países, sino más bien aprovechan las oportunidades de los mercados globales, pero ahí claramente pareciera haber un tema pendiente de cuál es la base del crecimiento del país. Y disculpen que me dé todo este rodeo al hablar de la educación técnico-profesional, pero es muy importante entenderla en su contexto. Ahora, ¿qué ha pasado con la educación técnica? Bueno, la educación técnica yo la veo de dos maneras acá en esta presentación. Una, la que es la educación media técnico profesional y la educación técnico de nivel superior. Y la evolución de la educación medio técnico profesional ha sido estable en Chile, más o menos representando el 44% de la matrícula desde el 95 hasta la fecha. Ojo, esto ha aumentado en términos absolutos porque hubo una gran incorporación de personas a la educación media, sobre todo
en el gobierno, si mal no recuerdo, el presidente Lagos, cuando se hace obligatoria la educación media, ahí hay una explosión, pero los porcentajes se han mantenido más o menos estables desde el 95 hasta la fecha. Y lo que sí vemos es una explosión muy importante de la educación de carácter técnico y en el nivel superior. Ha tenido una tasa de crecimiento exponencial, muy alineada con el crecimiento de las universidades y que hace que hoy sea la mitad de la matrícula. Y la pregunta es acá si en ambas modalidades, tanto la educación media técnico-profesional como como la educación superior técnica, existe una real preocupación por fortalecer, por decirlo de algún modo, lo que uno simbólicamente entiende cuando se habla de la educación técnica, que entiende que es más relacionada, como lo decía, con la ciencia, con la tecnología y con la ingeniería. Para eso, veamos cómo han sido las políticas públicas en número en relación con la educación técnico-profesional. Y lo que podemos afirmar es que en general se trata de un sector abandonado, no privilegiado. Los programas más importantes realizados en la educación técnica son el de fortalecimiento de la estructura desarrollado en los últimos años, a partir del 2010, y el programa de formación de docentes para educación media técnico superior, así como las becas de educación superior técnica. Todos estos programas son relevantes, no se trata de minimizarlos, pero también hay que decir que se sabe que, por ejemplo, en el caso de las becas, estas no alcanzan a cubrir los costos reales de la carrera y además representan una proporción baja del gasto en el sector de educación técnica. En general, puede considerarse que este es un sector de segunda categoría en términos de apoyo de las políticas públicas. Incluso si escuchamos los debates actuales en educación, sobre todo en educación superior, el debate pareciera ser mucho más cooptado por la idea de obtener acceso gratuito a las universidades, y las universidades, se nos olvida, representamos solamente la mitad de la matrícula y no nos estamos haciendo socialmente, yo no estoy diciendo que el ministerio no se esté haciendo la pregunta, pero socialmente no nos estamos haciendo la pregunta por qué vamos a hacer con la mitad de la matrícula que está en centros de formación técnica o en institutos profesionales. Ahora, veamos este sector que está relativamente abandonado. Es un sector de preferencia de las clases sociales más desfavorecidas. Representa, si bien representa casi la mitad de la matrícula actualmente en los datos más, yo les había mencionado que representaba el 44% de la matrícula la educación media técnico profesional en el 2011, ahora es casi la mitad, es 49% en el 2013 y tiene una composición bien particular, como puede verse en la tabla. En general, la educación media técnico profesional atiende a los sectores más vulnerables. Este dato es muy, muy importante desde el punto de vista ahora sí de la educación. ¿Por qué? Porque implica procesos de tracking, como se dice en inglés, o canalización de estudiantes a través de selección, que hacen que este subsistema sea más desprotegido. ¿Y por qué es más desprotegido? Porque los muchachos, las muchachas que pasan a través de los subsistemas de educación media técnico profesional tienen mayores dificultades al finalizar sus estudios para ingresar a la educación superior y no digamos para ingresar a la universidad. De hecho, vamos a verlo en un momento más, pero son
conocidos los debates respecto a cómo la PSU evalúa elementos que no se enseñan, están fuera del currículum de la educación media técnico profesional, y que las universidades y las instituciones de educación superior en general no aplican ningún factor de corrección para esos elementos al minuto de considerar sus criterios de admisión. Y bueno, la política pública tampoco considera ningún factor de corrección al momento de distribuir recursos. No nos olvidemos que la PSU es uno de los principales instrumentos de distribución de recursos, tanto para las universidades a través del aporte fiscal indirecto, como de las becas y créditos que otorga el Estado. Por lo tanto, estamos poniendo a los más vulnerables, que son aquellos que asisten a la educación media técnico profesional, además de estar en desventaja en términos de la competencia para la continuidad de estudios, las mismas políticas públicas les ponen freno en términos, o les ponen obstáculos, tanto en términos de no considerar un ajuste de la PSU, como en términos del financiamiento que se otorga a través de la PSU, de los resultados PSU. Y esto afecta las oportunidades futuras. Evidencia anecdótica que nosotros tenemos a través de estudios que realizamos nos muestra que la gente de educación media, que egresa educación media técnico profesional, es gente que se tiene que esforzar el doble o el triple. Muchas veces para estudiar educación superior tienen que salir al mercado de trabajo, muchas veces ya con familia, tienen que regresar o regresan porque notan que les hace falta mayor preparación, que les va a beneficiar una mayor preparación, y tienen que darse una vuelta larga en comparación con los estudiantes que tienen mayores privilegios, mayor nivel socioeconómico y que no requieren entrar de inmediato al mercado de trabajo. Ahora, ¿qué es la educación técnico profesional en Chile? Bueno, en 40% es administración y comercio. Por lo tanto, es importante entender que no es ni tan técnico en el sentido que popularmente, cotidianamente uno entendería. El 37,5% de la matrícula, y esto está un poquito atrasado, pero se mantienen los datos, son especialidades de administración y comercio en la educación media técnico profesional. Y muy lejos hay 3 especialidades: una alimentación con 10%, otra electricidad con 11,6%, y la que le sigue es metal mecánica con 10,8%. Entonces, la educación técnica no tiene mucha base técnica desde el punto de vista de lo que partimos hablando, de aquello relacionado con la ciencia, la tecnología y las ingenierías para la producción industrial. En realidad, nuestro sector de educación media técnico profesional está muy enfocado en ofrecer áreas de administración. Y esto tiene que ver con 2 elementos. Aquí no es para crucificar a nadie, tiene que ver obviamente con la demanda. Las personas piden ir a administración y comercio, y tiene que ver también con que es mucho más fácil montar especialidades de administración y comercio que metalmecánica, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de inversión de recursos. Ahora, perdón, antes de pasar un par de temas, un par de preguntas más aquí que cabe realizarse. Primero es, ¿en qué medida estas prioridades o esta distribución de la matrícula responde a las necesidades de desarrollo del país? No tengo respuesta para eso, pero probablemente, como decía al inicio, no seguimos la lógica que proponía Kuznets de etapas de desarrollo,
y probablemente somos una especie de sociedad posmoderna, en el sentido de que tenemos, por un lado, explotación de recursos primarios, pero también una industria muy desarrollada de servicios, donde están mezcladas las oportunidades, pero claramente no estamos respondiendo desde el punto de vista de pensar en la educación técnica como una educación más asociada a las ingenierías. Y también cabe hacerse la pregunta de en qué medida el fomento, por ejemplo, del sector servicios y de las especialidades en servicios no son más que la entrega de una profesión universitaria menos desarrollada para estos muchachos más desaventajados. Es decir, una salida rápida al mercado de trabajo por la necesidad que tienen de hacerse de ingresos estos muchachos, pero como les decía, implica darse una vuelta larga, porque en el fondo o al final un buen porcentaje de ellos aspiraría a pasar por la educación superior. Por ejemplo, y tenemos, para darles dos casos, los casos de los técnicos en trabajo social y los técnicos en educación parvularia. Si uno revisa, yo estoy más familiarizado obviamente con los técnicos en educación parvularia. Muchas de las educadoras de párvulos lo que hacen es que inician su carrera laboral como técnicos y después, ya cuando están como técnicos en servicio, hacen programas para finalizar la carrera y tener un título de educación superior no técnico. Ahora, aquí se presenta la distribución regional de la educación media técnico-profesional en comparación con la científico-humanista en el país, y como se puede observar, no es muy diferente en las regiones, ¿sí? Más o menos estamos hablando de entre 40, 60, más o menos 50, 50, dependiendo de la región. Sin embargo, hay algunas excepciones, y lo más notable es la menor cantidad de educación técnico-profesional en la región metropolitana en comparación con la científico-humanista. Y la pregunta relevante detrás de este dato, o lo que nos muestra este dato, es si la educación técnico-profesional es pertinente al desarrollo productivo de las regiones. Y asimismo uno podría pensar si no será necesario generar polos productivos de desarrollo en determinadas regiones, como lo han hecho en Estados Unidos con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, pero esto no se visualiza claramente en estos datos. Eso sí, a mí me da la impresión, no hay datos tan específicos o tan desagregados, pero a uno le da la impresión, trabajando por ya muchos años en la sexta región, por ejemplo, que naturalmente, a través del cambio en las actividades agrícolas, que pasaron de producción de fruta a vitivinícola, se ha generado de manera más o menos natural un mercado y un polo de desarrollo para los técnicos en el ámbito de, digamos, de toda la línea de producción de los vinos. Pero no hay una estrategia, no hay una política pública, digamos, que apunte a eso. Ahora, considerando los antecedentes anteriores, cabe preguntarse cuál es el objetivo de la educación técnica media en Chile. Y se visualizan dos opciones: la educación media como formación continua y la educación media como formación para el trabajo. Y de verdad que lo que uno puede observar es que es una tensión inherente a la educación media que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? No es una tensión que esté solucionada satisfactoriamente, y es muy difícil de solucionar por lo demás, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando analizamos los currículum y los estándares que rigen a la educación media? Y la verdad es que no queda muy claro cuál es el objetivo que prima. Incluso a nivel de
de documentos gubernamentales, de la política, no se puede discernir, no se puede distinguir con claridad si el afán de la educación media es continuar los estudios o más bien generar una inserción muy rápida en el mercado laboral. Ahora, atendiendo a esta pregunta, bueno, uno puede empezar a ver qué sucede con la población en general. Y un primer antecedente es, bueno, cuáles son las expectativas de las personas o de los padres, más bien, de los muchachos que pasan por educación media técnico profesional. ¿Aspiran a que sigan estudiando o aspiran a que más bien ingrese rápidamente al mercado laboral? Según la información disponible que se presenta en esta tabla, la expectativa de los padres cuyos hijos estudian educación media técnico profesional es que vayan a la educación superior, pero en menor proporción a la universitaria, ¿sí? Ahí lo podemos ver, déjenme les muestro. Aquí está, el 28% espera que vaya a la universidad y el 39% espera que vaya a un IP o CFT, mientras los padres de muchachos que van a científico humanista, 3/4 partes prácticamente esperan que vaya a la universidad y solo 16% a IP o centros de formación técnica. Esto implicaría de alguna manera que hay una especie de tracking o canalización donde se cierra el acceso a las universidades. Si bien en el caso del ingreso a institutos profesionales y centros de formación técnica, la expectativa es mayor de ingreso a ese tipo de instituciones entre los padres de muchachos que estudian técnico profesional, tampoco es una gran diferencia. En general, esto indica que hay menores expectativas de proseguir los estudios para los muchachos que egresan o que pasan por la educación media técnico profesional. Aunado a esto, algo que ya mencioné de la pasada, están en qué medida los instrumentos de acceso y medición de habilidades como la PSU y el CIMSE afectan las oportunidades, sobre todo la PSU diría yo, de los muchachos egresados de educación técnico profesional para proseguir estudios. Los gráficos aquí presentados muestran cuál es la brecha entre los estudiantes científico humanista y TP en CIMSE. CIMSE es este. A ver, déjame ver. Este es el CIMSE y esta es la brecha PSU. Y esta es la brecha que yo diría más cuenta. Y lo que se puede observar ahí es que a medida que avanzamos en estos centiles de rendimiento, la brecha se va haciendo más pronunciada. Esto implica que se produce una discriminación doble, pues sobre la diferencia socioeconómica de los estudiantes de científico humanista y de técnico profesional, también hay una diferencia sobre todo en los centiles más altos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sector pobre no importa mucho la modalidad de estudios. En estos sectores de acá de abajo las diferencias son muy pequeñas, ¿sí? Pero a medida que vamos subiendo en los sectores, la brecha se va haciendo mucho más grande, ¿sí? Lo que evidentemente uno puede interpretar como una barrera para la formación continua si considera que estos instrumentos son un indicador de las habilidades de nuestros estudiantes. Ahora, cuando observamos el ingreso a la educación superior, se confirma esta idea de que los estudiantes de educación media técnico profesional
tienen una especie de canalización o tracking que diferencia y se comporta de manera bien similar a las expectativas que mostré antes. Así, solo algunos sectores específicos como el minero y el químico acceden a más espacios universitarios que técnicos. En general, los estudiantes que egresan de la educación media técnico-profesional acceden más a CFTs y a IPs que a universidades. Otra pregunta fundamental sobre la articulación de la educación media técnico-profesional y las oportunidades de estudio de los estudiantes que egresan de ella, aquí en este caso en educación superior técnica, es, bueno, cómo les va a los estudiantes cuando egresan de la educación media e ingresan a la superior. En términos teóricos, uno esperaría que el haber asistido a un establecimiento de educación media técnico-profesional les permitiera, en comparación con sus pares de científico humanista, mejores resultados en notas y mayor persistencia en la educación superior de estos estudiantes que, habiendo pasado por la media técnico-profesional, van a la educación superior técnica. Y los resultados de un estudio de los colegas Sevilla y Farías indican, sin embargo, que esto se da solo cuando los estudiantes egresan de una especialidad en educación media técnico-profesional e ingresan a una carrera técnico superior que están articuladas o que son la misma carrera. De lo contrario, cuando se cambian de área, esto no sucede. Es decir, los estudiantes de educación media técnico-profesional tienen menor rendimiento. Esto podría indicar que no hay mayor ayuda de la educación media técnico-profesional en la formación técnica general o en la formación general, sino más bien que es altamente concentrado en lo específico. Y uno diría, bueno, ¿esto qué importa? Bueno, importa harto. Importa harto si volvemos a cómo es la estructura de producción de los países y más que nada la estructura de competencia y de mercado laboral a nivel mundial. La evidencia internacional, y esto es un estudio que hace el profesor Murnane en Estados Unidos, indicaría que una especie de saturación del mercado laboral donde se demandaría mayores técnicos, pero las habilidades que esperan las empresas en Estados Unidos de esos técnicos son más bien de carácter blandas, habilidades blandas. ¿Esto qué quiere decir? Que sean capaces de comunicarse de forma compleja y de desarrollar pensamiento experto sobre los procesos que están llevando a cabo, por sobre las rutinas manuales o rutinas cognitivas. Y lo importante entonces es preguntarse, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo en Chile a este respecto? Perdón, todavía no me salté uno, pero no importa. Esto es de América Latina y yo no sé si ustedes ustedes sí lo alcanzan a ver porque yo no lo alcanzo a ver. Aquí están Argentina, Perú, Brasil y México. Y estos aquí muestran una tendencia clara. Estos son los retornos económicos de las personas a la educación, es decir, cuánto beneficio económico les trajo el nivel educativo alcanzado después de haber egresado y participar en el mercado laboral. Y se confirma una tendencia muy clara, que el premio por estudiar en estos países está dado sobre todo por el alto retorno de la educación universitaria, en desmedro de la técnica, y que además este factor explica parte importante de nuestras desigualdades. Entonces es un desafío enorme el de la educación técnica, porque ¿cómo privilegiamos este sector si no hay un premio en el mercado para él? Es decir, por ejemplo, uno escucha muchas veces en
en opiniones en la prensa, que hacen falta técnicos, que no tenemos suficientes técnicos en algunas ramas, en algunas industrias, y es muy difícil que existan técnicos de no existir los incentivos salariales en el mercado, es decir, para tener técnicos en las ramas más complejas o más demandadas, es necesario que tengan una buena perspectiva laboral y no necesariamente sucede así. Y esto lo podemos ver en Chile, en donde aquí tenemos la empleabilidad al primer año de egreso por tipo de institución de educación superior y también el nivel de sueldo al cuarto año por tipo de institución. Y bueno, los números yo creo que hablan por sí solos. En general, uno lo que puede observar es que hay una diferencia, tal vez no tan pronunciada, entre la empleabilidad de egresados de la universidad e egresados de IP. Sin embargo, las diferencias salariales son bien pronunciadas, ¿sí? Las que están abajo, acá en rojo. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, en el cuarto año de universidad, el promedio, este acá arriba que es del 20%, es de los egresados de la universidad 1,5 millones de pesos versus 851,000 pesos de alguien egresado de un instituto profesional y 618,000 de alguien egresado de un centro de formación técnica. Si uno considera además que por el tipo de oferta educativa que tenemos en Chile, puede ser que uno encuentre una universidad no tanto más cara que un instituto profesional. Bueno, claramente ahí uno observa que es como claro el incentivo material y simbólico de los estudiantes por querer estudiar, por querer pasar por la universidad. No es solamente simbólico, sino pareciera también que es material ese incentivo en términos del salario esperado. Ahora, ¿cómo estamos en términos de habilidades? ¿Sí? Aquí vemos el promedio de habilidades por nivel educativo alcanzado, que es primaria, secundaria, técnico superior y universitaria. Y vemos la comparación Chile y Argentina. En general, lo que uno observa acá es que en el caso de Chile hay diferencias muy significativas entre las habilidades cognitivas de técnico profesional, aquí está, este rojito. Estas son las habilidades cognitivas, el nivel de habilidades cognitivas de técnico profesional, y estos son el nivel de habilidades cognitivas de los egresados de educación superior técnica. Estamos hablando de 60% de una desviación estándar, para ponerlo en términos estadísticos. Si esto fuera un ranking, es como pasar aproximadamente a un 20%, más o menos 18% de quienes están ordenados en el ranking, si yo subo 60% de una desviación estándar. Por lo tanto, es una gran ventaja en términos de habilidades cognitivas el pasar por la universidad en comparación con pasar por educación técnica superior. Lo que esto podría indicar también es que nuestro sistema educativo produce vía selección principalmente, pero también vía formación, menores habilidades entre los estudiantes que deciden seguir el canal de la educación técnico superior. Y obviamente esto podría estar también relacionado con el desempeño laboral, con la contratación y eventualmente, aunque no tan directo, con los niveles salariales, porque los niveles salariales son un juego también con el mercado. No los aburro más y termino con algunas reflexiones. ¿Cuál es el rol de la educación
en nuestra estrategia de desarrollo, qué rol tiene la educación técnico-profesional, cuál es su función socioeducativa, es para la formación y o para la inserción en el mercado laboral. La educación técnico-profesional produce segregación. ¿Cómo no producir esta segregación? Es decir, podemos probablemente tener separación, pero que no afecte las oportunidades de los estudiantes, que no afecte el nivel de desarrollo de habilidades que ellos alcanzan. La educación técnico-profesional y las políticas públicas, cómo elaborar políticas públicas de alto impacto en el corto plazo. Yo lo veo muy difícil en el actual panorama que tenemos porque realmente no estamos hablando de educación técnica, las prioridades están puestas en otros elementos y por lo tanto es necesario levantar una agenda de fortalecimiento de la educación técnico-profesional. Cómo elaborar políticas además pertinentes, descentralizadas y sostenibles para que Santiago no determine muchas veces erróneamente y sin conocimiento real de causa lo que debería suceder en las regiones. Y algunos elementos o ideas para la reflexión. Se debería dar un pase directo entre educación media técnico-profesional y la educación técnica de nivel superior. Vale la pena preguntarse. Incluso vale la pena preguntarse si debería obligarse a las instituciones de formación en educación superior a que reconozcan los estudios de los alumnos que hicieron en otro lado, porque lo que normalmente sucede ante un cambio de institución es que después de un par de años, aunque sea la misma carrera, la universidad hace que los alumnos inicien su carrera prácticamente desde cero. ¿Qué pasaría si se aplicara el fin al lucro a los centros de formación técnica e institutos profesionales? No está claro que eso se vaya a hacer, no está en la discusión, pero dado el contexto y el ambiente de política educativa, no sería descabellado que en algún momento se propusiera. No sabemos qué tipo de impacto podría tener eso, tanto a nivel de la oferta como a nivel de la demanda y de la calidad. Déjenme decirles, eso sí, y esto bien particularizado a la formación de técnicos en educación. Nosotros hemos hecho algunos estudios en regiones y nos hemos dado cuenta que la formación técnica, sobre todo de asistentes de educación parvularia, técnicos en educación parvularia, es realmente de unos niveles vergonzosos. Nos han dicho en 2 ocasiones, 2 estudios distintos, que las personas que dirigen algunas de estas carreras que forman nanas con educación. Y para nosotros que nos dedicamos a la educación eso es realmente ofensivo, ¿sí? Porque las personas hacen un gran esfuerzo por acceder a estas oportunidades de formación para que se les ofrezca y se hable tan abiertamente de una oferta de pésima calidad con una bajísima expectativa. No lo quiero generalizar esto, pero lo que sí quiero decir es que hay que ser bien cuidadosos en la calidad de la oferta. Y yo creo que, dado el modelo de desarrollo que hemos tenido en general en educación, no ha habido mucha regulación de la oferta. De hecho, una anécdota, en algún minuto hicimos un estudio sobre certificación de escuelas medio técnico profesionales y también se daban cosas bien raras. Nos encontramos una escuela que había sido certificada, tenía la maquinaria, tenía todo digamos, en lo que necesitaba y aprobó la certificación, y después la entidad acreditadora fue a otra escuela del mismo sostenedor que ofrecía las mismas especialidades
y resulta que no tenían la maquinaria. Y no tenían la maquinaria porque para la acreditación la habían llevado el día anterior del establecimiento acreditado al otro y el camión se había volcado. Entonces no llegó la maquinaria. Tenemos ese tipo de malas prácticas. No estoy diciendo, son anécdotas esto, no estoy diciendo que sea evidencia generalizable a todas las instituciones, pero claramente tenemos harto por mejorar en términos de la calidad. ¿Será necesario construir una prueba paralela o tener un factor de corrección en la PSU para mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior de estos estudiantes? ¿Será necesario, por ejemplo, fortalecer la educación media técnico profesional pública a través de un programa de gobierno? No hemos escuchado nada en el programa de fortalecimiento de la educación municipal sobre esto. Tal vez sería una beta importante. Y por último, ¿cómo generar sinergias para que se dé aportes de empresas y una mayor interacción entre las empresas y la educación técnico-profesional o la educación técnica, ya sea de nivel medio o de nivel superior? ¿Cómo generar esto? Hasta aquí termino yo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. No te vayas porque vamos a abrir los micrófonos. Vamos a dejar dos preguntas porque Ernesto nos va a acompañar en nuestra mesa redonda. Desgraciadamente, Mariana Elwin entregó sus disculpas, tuvo un problema de fuerza mayor y no podrá acompañarnos por hoy día. Ernesto, vamos a hacer dos preguntas. ¿Quién se anima? Por allá atrás hay una pregunta. Te pedimos, por favor, hacerlo en voz fuerte e identificarse de qué colegio o establecimiento perteneces. Aló, hola, buenos días. Del Liceo Politécnico San Joaquín, mi nombre es Diego Salinas, soy el orientador de allá. Quisiera saber, más o menos, de qué se trata, por ejemplo, la última pregunta que hiciste, respecto del aporte y la necesidad que tiene la educación técnico-profesional de tener una mayor validación dentro de la sociedad y dentro de los círculos de la educación. A ver, por ejemplo, los aportes finalmente que se van a hacer, ¿pasan por intereses del gobierno o pasan finalmente por intereses de los grandes empresarios que en este caso, por voluntad de ellos o por voluntad del gobierno, finalmente se entregarían recursos para el desarrollo de las capacitaciones de los estudiantes en este caso? Si finalmente, bueno, ¿por dónde pasa la voluntad finalmente? ¿Si es por el gobierno o por los empresarios? Sí, mira, yo creo que en el caso de la educación medio técnico profesional, y si uno analiza lo que ha sucedido en otros contextos, no es automático que la voluntad del gobierno rinda frutos en términos de buenos resultados, buena inserción, etcétera, etcétera. Probablemente la voluntad y la inversión del gobierno sí puede rendir frutos en mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, pero como la educación en general, la educación técnica, pero también la educación de nivel superior, aspira en una parte de su formación a que los ciudadanos consigan trabajo, finalmente tengan un medio digno de subsistencia. Muchas veces lo que sucede es que los mercados son demasiado dinámicos y la voluntad del gobierno puede tener una idea de hacer algo de un polo de desarrollo, vamos a decir, de una especialidad en alguna región, y resulta que en 5 años cambia la matriz productiva de la región, entonces ya se quedó retrasado eso. No, yo creo que aquí hay una interacción que es bien difícil de predecir desde el punto de vista de la política pública. Ahora, los empresarios tampoco tienen la razón. Déjame contarte un par de anécdotas. En Finlandia, por ejemplo, antes de que salieran los primeros resultados del estudio PISA, como una semana antes, los empresarios tenían una reunión nacional
para proponer cambios fundamentales y estructurales a la educación en Finlandia, porque consideraban que no estaba formando adecuadamente a los estudiantes. Bueno, y salieron los resultados de PISA y tuvieron que cancelar la reunión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diagnóstico no era adecuado. También uno, tanto como los gobiernos tienen expectativas que son más inmediatistas, si tú quieres, bueno, también los empresarios tienen expectativas inmediatistas, y no quiere decir que sean torpes, ninguno de los dos, sino que es muy difícil anticipar los escenarios económicos. Por lo tanto, para irme directo a la respuesta, yo creo que debe haber una inversión importante de recursos públicos para mejorar la calidad de las opciones educativas, pero si aprendemos de los mejores ejemplos en el mundo, es la colaboración entre gobierno y mercado, y aquí no estamos hablando solo de grandes empresarios, estamos hablando de grandes, medianos y pequeños. Es la colaboración en el mercado lo que debería definir las especialidades, si tú quieres, que puede ir generando la educación media técnico, la educación técnica en general en cada región, pero que además es muy difícil para las instituciones adaptarse, porque armar un nuevo programa no es de un día para otro, ustedes lo saben. Entonces es una dinámica bien compleja, pero los mejores ejemplos nos hablan de colaboración más que de competencia o de superposición de una opinión sobre la otra. Buenos días, señor. Buenos días. Quiero hacer la siguiente pregunta. Primero, un planteamiento. He sabido que es una necesidad del país que se industrialice, y después de oír su exposición vemos que es deplorable el estado de la educación técnica. Y aprovechando su experiencia, yo quisiera consultarle si estuviera en su poder hacer un programa de educación técnica para el país. ¿Qué prioridades establecería usted? ¿Qué fortalezas dentro de este plan usted podría diseñar? Gracias. Mira, siguiendo un poco con la línea del argumento anterior, yo entregaría harta libertad a las comunidades locales de generar sus propias estrategias, pero sí con un proceso de validación, de coordinación entre actores productivos, sociales, gubernamentales. Cada vez es más claro que hay en términos de política educativa, el tratar de hacer microadministración de lo que sucede en las escuelas, de lo que sucede en las comunidades, de orientar con mucha especificidad a las instituciones de educación, burocratiza, no necesariamente genera innovación, y lleva a que las personas incurran en la performatividad, es decir, que hagan como que hacen, pero en realidad están simulando que hacen para cumplir con el de arriba. Por lo tanto, ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque se tienen que generar estos principios, pero se tiene que generar también estrategias dentro del proceso, más que para definir lo que deben hacer, estrategias de equidad. Para darles un ejemplo, en Nueva Zelanda las escuelas son administradas por las comunidades locales de padres. Y esos son los que contratan profes, directores. Es todo pagado por el gobierno, pero tienen una especie de consejos. Pero en Nueva Zelanda se han dado cuenta que obviamente los padres de sectores vulnerables tienen muchos problemas para poder gestionar, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen los contactos, no tienen los medios, y se han generado estrategias de equidad para apoyar a esas comunidades. Yo creo que también en esta lógica de generar
capacidades locales, eso se debería promover con un apoyo específico a las comunidades más desaventajadas y no darle el mismo trato a Las Condes que a Curanilahue, ¿sí? Sino tiene que ser distinto, obviamente, para alcanzar un desarrollo armónico de todos. Pero yo más bien me enfocaría en el proceso más que en definir lo que debe hacer cada uno. Buenos días. No me quedó claro lo de Alejandro Weinstein de ACIMED. No me quedó del todo claro lo del tracking, porque planteabas evitar este tracking, pero a su vez en algunas de las láminas presentaste que sí era exitosa la continuidad de estudios cuando era en la misma especialidad. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el problema de ese tracking, sobre todo ahora cuando se está hablando del marco de cualificaciones? Sí, mira, el problema del tracking, a lo mejor no quedó claro, tienes razón, es en este espíritu de Jekyll y Hyde, de la educación media técnico profesional, que se supone debería darte acceso a cualquier opción de educación superior, pero no te lo da. Es decir, y es lógico que no te lo dé, porque continúas con la especialización, pero si seguimos ese argumento y vemos tanto las habilidades cognitivas como la escasez de habilidades no cognitivas o habilidades blandas, claramente deja a estos muchachos en desventaja, les restringe las posibilidades. Pero eso tiene que ver también con la idea de que la educación media técnico profesional, al ser obligatoria, debería de ampliar posibilidades y no restringir. Digamos, no es malo en sí mismo que una persona tenga un canal de especialización, ¿sí? El problema es que esa persona no tiene oportunidades de salirse de ese canal si se latea o si no tiene oportunidades 10 años después, 5 años después. Es más bien visto desde la perspectiva de las oportunidades y los documentos de política que dicen que no debe haber discriminación entre la media técnico profesional y la científico humanista, pero en concreto pareciera que sí la hay. Sí, va más que nada por ahí.